Buenas amigos de Expert TV, soy Jorge Benavides y están de nuevo en Salud Financiera. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Hoy con un tema que es muy importante porque en estos momentos miles de personas se están viendo afectadas por la reducción de su jornada laboral, suspensión de su contrato laboral y desgraciadamente muchas personas han perdido el trabajo. Pero, ¿qué debo hacer cuando este tipo de circunstancias me afectan y tengo una pensión alimentaria? He invitado hoy al licenciado Sergio Valverde, especialista en Derecho de Familia, para que juntos comentemos y demos una solución integral a este problema que está lamentablemente afectando a un montón de familias costarricenses en estos momentos. Sergio, qué gusto tenerte conmigo otra vez. ¿Cómo está, don Jorge? Muchas gracias por la posibilidad y con mucho gusto para lo que podamos ayudarle hoy. Es un problemón lo que tenemos encima con respecto a las pensiones. Sí, definitivamente es todo un tema. Primero, muy lamentable, evidentemente, la situación que estamos viviendo, no solamente en Costa Rica, sino que a nivel mundial. Y evidentemente esto repercute, por supuesto. Yo pienso de manera personal que el orden económico, después de que pasemos de esta situación que hoy nos está aconteciendo, va a ser otro. Definitivamente la vida va a cambiar y bueno, concretamente del tema respecto de derecho de familia, pensiones alimentarias, régimen de visitas, pero concretamente del tema de alimentos, hoy es todo un tema, ¿verdad? Sobre todo porque bueno, evidentemente muchísima persona está quedando no solo sin trabajo, sino que, bueno, sin recursos económicos para hacer frente a sus deudas, siendo esta la deuda pensión alimentaria la más importante deuda que pueda tener alguna persona si es que tiene que pagar una pensión alimentaria. Falta de trabajo, por supuesto, y bueno, la consecuencia inmediata ante el no pago de una pensión alimentaria, pues bueno, es una pena carcelaria. Entonces de ahí la importancia del tema y un poquito lo que podamos tratar alrededor de esto, ¿verdad? Contestar algunas preguntas de pronto por ahí y bueno, darle tratamiento a lo que pueda o no pueda hacer alguna persona que está en medio de esta situación. De hecho, hace unos días atrás, en este mismo programa, tuvimos 3 personas invitadas, una representando lo que son cantantes, otra restaurantes y estilistas y afines, que han sido, su sector ha sido muy, pero muy afectado, a tal punto de que no tienen en este momento ningún tipo de ingreso. Derivado de ese programa, decidimos hacer en redes sociales una pequeña publicación. Digo pequeña porque en estos momentos, ahorita que estamos grabando este programa, llevamos más de 41,000 personas que han interactuado con nosotros y tenemos cualquier cantidad de preguntas que yo sé que no nos van a dar tiempo de responder, pero que vienen al tema. O sea, la gente no es solo si tengo comida o no, la gente tiene responsabilidades con sus hijos que en este momento tampoco están dando abasto ni siquiera para eso. Y que la gente ahora sí está totalmente preocupada en ver cómo van a recibir los alimentos de esos chiquitos, qué van a hacer, porque si no hay un ingreso, por supuesto que no va a haber pensión. Sí, indudablemente, para poder hacer frente a una deuda necesariamente se requiere de un ingreso, por supuesto. De eso se trata, de eso vamos a tratar de contestar durante el programa. ¿Sí? Don Sergio, empecemos. Sergio, tengo más de 250 preguntas y voy a tratar, para todo el que nos está viendo, de resumirlas, porque muchas de ellas son repetidas o tienen el mismo contenido. La primera es, si me redujeron la jornada laboral, ¿puedo pedirle al juez de pensiones que me rebaje el monto de la pensión? Sí, vamos a ver. Pareciera que si se le reduce a una persona la jornada laboral, también se le está reduciendo el salario o el monto ¿verdad? que devenga esta persona mensualmente por concepto de salario. Bueno, si es así, claramente tiene fundamento para solicitar un rebajo de pensión. Ciertamente. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cuál es la característica principal en los procesos o incidentes tanto de rebajo como de aumento?
bueno, en los dos tiene que necesariamente existir un cambio de circunstancias. Si la persona logra demostrar que hay un cambio de circunstancias a través de la cual le rebajaron su ingreso de dinero mensual, por supuesto que en ese cambio de circunstancias puede también entonces solicitar que se le rebaje el monto de cuota de la pensión alimentaria. Habría que determinar si la carta donde le están indicando que le reducen la jornada, si es por 1, 2 o 3 meses o no sé cuánto. Bueno, ¿verdad? Porque también si es que luego de 3 meses se le van a seguir manteniendo el mismo salario, pareciera que entonces procede ese rebajo de pensión, pero únicamente por el lapso en que se le va a ver modificado su ingreso salarial. O sea, existe esa flexibilidad en el juzgado, de que yo diga, yo, por ejemplo, vaya o diga, mi salario viene reducido a la mitad por esos 3 meses, aquí está la carta, aquí está el soporte de mi patrón, ¿verdad? Aquí está el reporte que le hicieron a la Caja del Seguro Social también y el permiso del Ministerio de Trabajo, porque no es solo que el patrón diga que me lo rebajó, sino que tiene que llevar el debido proceso en el Ministerio de Trabajo para su debida aprobación, etc. Yo llego y le digo al juez, en estos momentos tengo una pensión de 100.000 colones, la cual usted me puso a mí con este salario, ese salario ha sido reducido a la mitad, necesito que usted, por este lapso de tiempo, me reduzca también la pensión. O sea, sí existe esa flexibilidad. Vamos a ver, o sea, no es automático, tampoco es que una persona le presenta al juez digamos, una carta en donde el patrono le dice, me rebajaron y la lleva y con fundamento en la carta, el juez a la semana siguiente o el mismo día le va a decir, le rebaje la pensión. No. Es un incidente, ¿verdad? El proceso de rebajo de pensión se realiza a través de un incidente. ¿Qué es un incidente? Bueno, es un proceso pequeñito, es un juicio pequeñito. La persona que quiere que se le rebaje el monto de pensión tiene que presentar este proceso judicial ante el juez. ¿Para qué? Para que el juez necesariamente se lo notifique a la persona, a la contraparte, al acreedor alimentario, porque esta persona tiene también derecho a que la escuchen. Entonces, hay un derecho de defensa de la contraparte. Una vez que el juez conoce la solicitud de rebajo de aumento y ha puesto en conocimiento ese incidente a la contraparte, y una vez que la contraparte ha contestado su parecer respecto de la solicitud de rebajo, una vez que el juez conoce el criterio de las dos partes y los llama a audiencia, si es que hay ofrecimiento de testigos o si es que hay ofrecimiento de prueba confesional, el juez tomará una decisión, pero esa decisión no la va a tomar en el mes inmediato siguiente. Hoy en día lo que se está tardando para que se haga un rebajo mediante sentencia de pensión alimentaria, mínimo 3 meses, yo no lo veo menos de 3 meses, 3, 4, hay juzgados que tardan más, hay juzgados que pueden tardar 6 meses, hasta incluso un año. Yo en mis procesos judiciales que llevo de pensión, en rebajos y aumentos también, nunca se han resuelto de 4 a 8, 9 meses, incluso un año. Un año es incluso todavía normal en este país, mediante los plazos que se manejan en los juzgados de pensión alimentaria para haber resuelto un rebajo o un aumento.
Sergio, ¿qué debo de presentar para presentar el recurso? Ok, la prueba que se debe de aportar tanto en el proceso de rebajo de pensión como en el proceso de aumento o incluso en la solicitud de autorización para buscar trabajo, bueno, hay 3 tipos de pruebas que se pueden aportar. Número 1, prueba documental. Evidentemente, si hay una carta de despido, por supuesto hay que aportar la carta de despido para solicitar un rebajo de pensión. Por supuesto que si hay una carta en la cual el patrono le está haciendo un rebajo de la jornada laboral, bueno, esa carta va a servir como prueba documental. También, entonces, cualquier documento que tenga la persona, expedido por el patrono, expedido por el Ministerio de Trabajo, incluso la orden patronal que venga con un monto de rebajado ya el monto de salario, y también pues, puede servir como prueba documental, estados de cuenta bancarios, ingresaba mensualmente el salario, todo, ¿verdad? Con el monto original, ahora está ingresando, pero con un monto reducido. Bueno, todo ese tipo de prueba documental se puede aportar para que el juez entonces, con fundamento en ella, tome una decisión de si rebaja o no la cuota de pensión alimentaria, y también en aumento, ¿verdad? O sea, ahorita estamos viviendo una circunstancia y pareciera que se van a venir a los juzgados de pensiones muchos rebajos, pero por supuesto que también se puede solicitar un aumento si es que la persona, después de que esto pase, pues bueno, comienza a generar un ingreso diferente y posibilidades económicas otras que le permiten entonces pagar un monto de pensión mayor. ¿Qué tendrá que hacer la persona eventualmente? El acreedor, bueno, pedir un proceso de incidente de aumento de pensión. ¿Qué tendrá que aportar cuando pida el incidente de aumento? Bueno, de ahí también, prueba que fundamente que esta persona que hoy vio reducido su ingreso, pues se le aumentó en el tiempo. Igualmente para el permiso de trabajo, lo que tendrá que aportar es una carta donde el patrono le está diciendo que lo despidió. Entonces, con fundamento en ese despido, esta persona le solicita al juez que le dé que le permita buscar trabajo. El juez se lo va a otorgar originalmente por un mes. Extraordinariamente podría luego solicitar una extensión por un mes más y puede que se lo den hasta por 2 meses entonces. La intención de este programa es simple. El coronavirus tuvo efectos no solo en la salud, sino que también en las finanzas de todos los costarricenses. Hay mucha gente que nos ha estado escribiendo de que su pareja o el papá de sus hijos tenía trabajo de taxista informal, porteador, repartidor de comidas, Uber, que son actividades que no están formalizadas en Costa Rica, no pagan seguro social, por tanto no tienen un ingreso definido. Puede ser que hoy tengan trabajo, mañana no tengan, y que las medidas que dio el Ministerio de Salud los vio afectados en su totalidad. Por ejemplo, si su pareja se dedicaba a la música, muy probablemente, estoy casi seguro, en un 100% los músicos no tienen trabajo en este momento. Si su pareja en este momento es Uber, por ejemplo, en esta semana que estamos grabando se está aplicando la medida de circular por placas. Por tanto, esa persona solamente va a poder salir 1 o 2 días a trabajar durante este periodo de cuarentena. Entonces también tenemos que tomar conciencia de que no es en muchos casos, porque sé que también hay personas irresponsables que no se esconden y se han escondido todo el tiempo para no pagar una pensión, pero hay casos de personas que sí han mantenido un pago sistemático de su pensión que se ven afectados en este momento porque las restricciones sanitarias que nos han impuesto no permiten ejercer el trabajo. Nos preguntan aquí gente que Sergio, dice, ¿me pueden meter a la cárcel en este momento porque no estoy pagando, aunque mi actividad? Nos escribe un señor que se dedica al cultivo de flores, que sabemos que la exportación de flores simple y sencillamente se vino abajo. Él dice que no ha podido pagarla, las flores no se vendieron, al igual que un señor que me escribió aquí, que ya te digo el nombre, don Alonso Briceño, que dice que él se dedica a la venta de leche, tiene una lechería de esas pequeñas que le venden a 2 pinos, me imagino, o alguna de las grandes,
y que simple y sencillamente perdió todo porque no está vendiendo la leche tampoco? Sí, la respuesta es sí, por supuesto. La regla general es que quien no paga la pensión alimentaria está expuesto al apremio corporal. Inmediatamente va a ser llevado a la cárcel, por supuesto. O sea, la persona que no paga la pensión, si el acreedor alimentario se apersona al juzgado a solicitar el apremio corporal, será llevado. ¿Qué pasa? Y de aquí tal vez podemos entrar al artículo 173 de la Ley de Pensiones Alimentarias. La ley establece que no existirá obligación de proporcionar alimentos en 7 supuestos. Tal vez a lo largo del programa podemos ir dándole tratamiento a cada uno de ellos. El inciso primero del artículo 173 dice que, que no hay obligación de proporcionar alimentos cuando el deudor no pueda suministrarlos sin desatender sus necesidades alimentarias o sin faltar a la misma obligación de alimentos para con otra persona respecto de él que también tenga título preferente. Bueno, evidentemente la situación que hoy estamos viviendo como país y a nivel mundial nadie la esperaba, ¿verdad? O sea, es algo que ha ocurrido inesperadamente y como consecuencia de esta situación estamos viendo cómo personas se están quedando lamentablemente sin trabajo, sin ingresos y por supuesto que esto le impide entonces hacer frente a sus deudas y evidentemente a la deuda de pensión alimentaria, que es la principal deuda que tiene toda persona. Incluso si a alguien se le embargara, por ejemplo, su salario y tuviese una pensión alimentaria, el primer monto que va a tomarse del ingreso es para la pensión alimentaria y después si queda algo, pues los demás acreedores podrán venir. Esto para decir lo siguiente, que una persona, el señor que vende flores, el señor que vende leche, el zapatero, cualquier persona que en este momento se esté viendo, hemos visto cómo el sector turismo, ¿verdad? Los restaurantes están casi cerrados en su totalidad. Bueno, evidentemente todas estas personas que tenían un trabajito en estos sectores y que hoy ya no lo tienen, pues tampoco tienen con qué hacerle frente a su pensión. No porque no tengan trabajo, no están expuestos al apremio corporal, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que hay que correr ante un juzgado de pensiones alimentarias para hacerle ver al juez la situación en la que estoy en este momento. Y yo sí creo que hay en este momento abierta la, digamos, posibilidad de que, de que algo pase, Hay un proyecto de ley presentado recientemente incluso por una jueza de pensiones alimentarias que está buscando que al menos por una cierta cantidad de meses se suspenda el apremio corporal respecto de pensiones alimentarias. Porque es evidente lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, yo diría que el análisis de la prueba siempre se realiza con objetividad y viendo el panorama de lo que está ocurriendo. Yo creería que es sensato que exista hoy una ley de la República que al menos por una cantidad de meses ahí determinada se le impida el apremio corporal o se le permita no llevar a la persona en apremio, que demuestre que evidentemente sus ingresos se vinieron al piso, porque hay mucha gente que no tiene del todo ingreso en este momento. Entonces, si alguien logra demostrarle a un juez que sus ingresos bajaron al 100% o que bajaron en un 75%, de manera que se le imposibilita materialmente pagar la pensión, recordemos que hay un principio del derecho, bueno, nadie está obligado a lo imposible. Entonces, pareciera que el artículo 1 de la Ley de Pensiones Alimentarias, la realidad económica del país, la realidad económica de su cuenta bancaria, ¿verdad? Y por supuesto el decreto de emergencia que se ha dictado, bueno, todo esto fluye o permite un panorama en el que por algún tiempo la persona no es que no tenga que pagar la pensión, tendrá que pagarla. ¿Cómo? Bueno, ahí como se lo permita el juez, o en tractos, o si finalmente se le rebaja, pues que a un monto mínimo, pues que se le rebaje,
pero que solicite ante el juez las medidas necesarias, un permiso, una autorización para buscar trabajo o pago en tractos, y sería esa la forma más inmediata de que no vaya a la cárcel, porque no es que por norma general está suspendido ahorita el que si no tengo trabajo no voy a la cárcel, si no pago la pensión, no, claramente que sí va a ir, por supuesto que está expuesto. A eso que vos me decís, lo que nos expones en este momento, quiero agregarle algo, y es para usted que me está viendo. Hay mucha gente que nos está escribiendo en redes sociales y que no se ubican en la realidad económica de este país en este momento. ¿Por qué? Porque, mira, hay cualquier cantidad de comentarios que es o me pagan la pensión o lo meto a la cárcel o ¿cómo se dice? ¿Qué solución me da para que él me pueda pagar? Yo no le puedo dar a usted una solución financiera en estos momentos cuando una persona de la noche a la mañana quedó sin trabajo. Y es aquí donde también quiero llamar un poco a la conciencia. Si ustedes ven, y usted no me deja mentir, licenciado, en este momento los bancos están negociando con sus clientes, muchas entidades financieras están negociando con las personas, incluyendo dueños de alquileres en este momento, donde es mejor tener un poquito, mientras que pasa esta situación, a perderlo absolutamente todo. ¿A qué me refiero? Si yo perdí el trabajo en estos momentos y tengo que pagar una o dos pensiones, como bien lo dice el licenciado, no puedo tampoco hacer un imposible, me quedé sin trabajo. Costa Rica venía con un 12.4 de desempleo antes del coronavirus. Y se está pronosticando que el desempleo en Costa Rica, cuando termine esta crisis, vaya a crecer hasta un 30%. Eso quiere decir que al día de hoy, más de 140,000 personas han perdido su empleo en este momento, y mentira que van a conseguir un empleo de forma inmediata mientras que dure esta crisis, porque las empresas se están acogiendo al recurso de suspender contratos laborales, que eso es, mando a mi empleado sin ningún tipo de salir de la casa durante 3 meses, inclusive hasta sin seguro social, o reduje la jornada laboral a 4 horas, o sea, un medio tiempo, o a 2 horas en el peor de los casos. Esa persona lamentablemente tiene que decidir entre comer o pagar sus obligaciones. Y en este momento, si las instituciones están siendo flexibles y están tratando de amarrar al cliente de una forma buena, dándole ventajas, creo que también uno debería, en el caso de la pensión, negociar con su expareja cómo va a suplir los alimentos, que es lo más necesario en este momento. En este momento no estamos pensando en ropa, no estamos pensando en calzado, no estamos pensando en nada más de que nuestros hijos tengan el alimento que necesitan día a día para poder vivir. Y en eso sí yo llamo la atención y llamo a la gente que me está escribiendo, le estoy hablando a esta gente que nos está escribiendo en este momento, que es un buen momento para conciliar con la otra persona. No ganamos nada mandando a una persona a la cárcel si en la cárcel no va a proveer los alimentos que ocupan nuestros hijos. Entonces, en este momento, creo yo que es un excelente momento para decirle que tenemos que pensar en el bienestar de esos chiquitos que nos necesitan a los dos, porque la obligación es de los dos. Sí, el tema es delicado, en derecho de familia, el principio más importante tiene que ver con el interés superior de la persona menor de edad. Tanto en todo proceso de familia, el régimen de visitas, por ejemplo, y por supuesto en el proceso de pensión alimentaria, el interés superior de la persona menor de edad es lo que va a prevalecer. Entonces, tampoco podemos pensar que la persona que está obligada a pagar una pensión alimentaria deba desatenderse de esa obligación del todo. ¿Por qué? Porque precisamente está privando a sus hijos de la posibilidad de alimento, de la posibilidad de vestido, de la posibilidad de tener una vida. ¿Qué es lo que pasa? Que la ley determina que el estilo de vida que se le ha dado al acreedor alimentario, a los hijos, se le debe de mantener en el tiempo, aun y cuando después de la separación, del divorcio, si es que estuvo casada la persona con la mamá de sus hijos.
O bien, si es que nunca vivieron juntos, el papá con los hijos, bueno, el estilo de vida que le ha dado este padre a los niños, se lo tiene que mantener. ¿Qué sucede? Bueno, que si hay situaciones que transcurren en el tiempo que modifican las circunstancias económicas de la persona que tiene que pagar la pensión alimentaria, bueno, con fundamento en ese cambio de circunstancias, la persona puede entonces solicitarle al juez que le varíe el monto de la pensión. ¿Ok? No quiere decir esto que se va a desatender de la pensión alimentaria, por supuesto que no, porque además no debería, ¿verdad? Son sus hijos claramente y en consecuencia el interés superior de la persona menor de edad está por encima de cualquier otro tipo de interés. Ciertamente, entonces, en el momento en que nos encontramos, habrá que ponerse de acuerdo. Aquellas personas que han visto reducidos sus ingresos tendrán que dialogar, si es posible, mediante el diálogo con la mamá de sus hijos. ¿Para qué? Para mediante un acuerdo, sin necesidad de ir al juzgado de pensiones, pues bueno, por un tiempo, 2 o 3 meses, un mes, le paguen menos. O si los dos se ponen de acuerdo, vayan juntos al juzgado de pensiones o ante un abogado de familia y firmar ahí con el abogado un acuerdo a través del cual se determina que por este plazo, 2, 3 meses, van a pagar menos cantidad de pensión y que una vez que pase esto volverán al monto original, qué sé yo. Encontrar la forma al tema. Diálogo. Sería es la forma más fácil de resolver un conflicto, pero si mediante el diálogo no se resuelve, para eso están los estrados judiciales y entonces solicitarle al juez ya sea el rebajo o el aumento, porque puede suceder que esto que está pasando es momentáneo. Todos tenemos la fe que esto va a pasar. ¿Y qué quiere decir? Que entonces quien se quedó hoy sin trabajo dentro de muy poquito tiempo, esperemos en Dios, nuevamente tenga un ingreso. Entonces, si la persona se le rebajó el monto de pensión con fundamento en que se quedó sin trabajo ahorita y luego de que obtuvo trabajo, no va voluntariamente, digamos, a aumentarse la pensión, tendrá derecho entonces la contraparte de solicitarle un incidente de aumento, ¿verdad? Vamos a ver. Las cosas se resuelven mejor dialogando, pero si no, para eso están pues los tribunales. Sergio, vamos a un corte en este momento. Ya regresamos porque tengo una pregunta súper interesante. Ya volvemos. Volvemos a Salud Financiera. Quiero darle las gracias al estudio Hotel Boutique, nuestra casa, que el día de hoy nos prestó las instalaciones de nuevo para hacer este Facebook Live y de una vez grabar para el programa de nosotros que saldrá el próximo jueves en Expert TV. Sergio, vea qué interesante esto. Nos dice el señor de apellido Berrocal, J. Berrocal, me pusieron una pensión provisional casi iniciando la cuarentena. En la actualidad no se ha hecho efectiva porque no me han notificado. La pregunta es, ¿se puede solicitar un rebajo? Ya que antes del decreto del COVID-19 la situación como trabajador era completamente normal y hoy ha cambiado en forma drástica. Sí, vamos a ver, me queda la duda ahí porque él dice que le pusieron una pensión provisional, Ajá. pero que no le han notificado. No se le han notificado. Voy a explicar un poquito el procedimiento, Sí. porque primero, el proceso es este. Cuando se establece un proceso de pensión alimentaria a través de la interposición de una demanda de fijación de pensión, necesariamente el juez tiene que resolver la solicitud o la demanda de alimentos y ese primer acto, la primera resolución que se emite más bien dentro del proceso de pensión alimentaria, la fijación del proceso, o sea,
cuando la persona del todo no tiene pensión y resulta que entonces la demanda tiene que demostrar la persona mediante facturas, recibos, etcétera, otro tipo de requisitos que aquí podemos tratar. Bueno, esa de primera demanda de fijación, necesariamente el juez se le presenta al juez, el juez emite una resolución primera. En esa resolución inicial, el juez le da traslado a la persona que se está demandando, al obligado alimentario. Y en ese traslado de la demanda, también el juez hace una fijación provisional de la pensión. Provisional. ¿Por qué provisional? Porque precisamente le da traslado al deudor alimentario para que conteste la demanda. Pero de una vez en esa resolución sí le dice, a usted lo están demandando por pensión. Conteste qué piensa usted de esto. Le están pidiendo 1 millón de colones, pero de manera provisional yo le voy a fijar 300, es lo que dice el juez, con base en las pruebas. Digo 300, puede ser menos, puede ser más, la provisional. ¿Qué sucede? Que esa provisional, para que entre a regir, necesariamente tiene que notificársele al deudor. O sea, ¿verdad? O sea, si no le han notificado, todavía no está obligado a pagar la pensión, ni siquiera la provisional. Y una vez que lo notifiquen, ¿puede pedir ese rebajo? Una vez que le notifican esa resolución primera, en donde le están dando traslado para que conteste la demanda, también tiene la posibilidad de presentar una apelación, un recurso en contra del monto provisional. ¿Qué sucede? La persona va a tener un plazo para contestar la demanda y otro plazo para presentar un recurso de apelación en contra del monto que se le está estableciendo como provisional. Y puede suceder entonces que ese monto que hoy tiene como pensión provisional se le rebaje, ¿sí? Se le rebaje, mientras se resuelve el monto definitivo, porque el monto definitivo, para que se resuelva, podrá pasar 1 año o incluso 1 año y medio. Hay juzgados que resuelven más rápido, pero digamos que de manera general 1 año sería como lo que se está tardando. Precisamente porque hay que llamar a las partes a audiencia, generalmente porque hay testigos ofrecidos, porque hay prueba confesional. Entonces, bueno, mientras se resuelve el monto definitivo, el provisional sí puede ser apelado para que se rebaje o incluso para que se aumente. Si la persona que presentó la demanda no está de acuerdo con el monto provisional que se le impuso al demandado, puede también presentar un recurso contra ese monto provisional, y ese monto provisional entonces podría ser modificado tanto para arriba como para abajo. Ok. Sergio, ¿qué pasa con la pensión cuando se rebaja directamente el salario y a esa persona se le redujo el salario? Sí. Bueno, existe en la ley, ¿verdad? Y muchas personas lo solicitan, que el monto de pensión alimentaria sea automáticamente rebajado del salario de la persona. ¿Qué sucede? Pongamos el ejemplo concreto, que la persona esté obligada a un monto de pensión de 500,000 colones. Resulta que antes ganaba, no sé, 800, digamos. Le rebajaron con todo ese tema que está sucediendo el salario en un 75%. Ya ni siquiera alcanza para rebajar los 500. Entonces ya es imposible, materialmente es imposible rebajarle 500,000 colones si de salario gana no sé cuánto, ya 200 o 300. Pareciera entonces que no, ¿verdad? No, obviamente aquí es obvio que no le van a rebajar. ¿Por qué? Porque ni siquiera alcanza para pagarle. Puede suceder que el patrono diga, bueno, me estaban obligando a rebajarle 500 y depositarle en la pensión, pero ahora solo gana 200. Entonces puede ser que él ahora deposite esos 200 y se quede sin salario la persona, porque el patrono puede estar pensando, bueno, es que tengo una orden de un juez, la orden del juez no se puede incumplir, él ganaba 500, pero ahora gana 200, esto es lo que le voy a depositar en la pensión. Y no le llegó salario. Y no le llegó salario. Tendría entonces la persona que solicitarle al juez no me está llegando salario, no permita que me rebajen los 200, o déme permiso para no pagar durante este mes mientras consigo otro trabajo, o déjeme pagar en tractos,
o presente un rebajo de pensión o haga algo. Pero ciertamente los 500 a los que está obligado, en el caso que estamos poniendo, va a estar obligado todavía hasta que no resuelva algo diferente el juez. Ok. Y en ese caso, digamos que el patrono, esos 200 que le llegaban, se lo manda a la pensión. Igual, él va a quedar con 300,000 pesos al descubierto de pensión y se le puede generar una orden de captura. Sí, por supuesto. O sea, vamos a ver, las modificaciones en el monto de la pensión no son de oficio. O sea, aquí no se resuelve nada de oficio. Todo es a solicitud de parte. Entonces, si alguien en este momento deja de pagar la pensión, está expuesto a un apremio corporal indudablemente. ¿Por qué? Porque no está pagando la pensión, no está haciendo al frente a una obligación que es una deuda, Entonces, como deuda que es, recordemos que en Costa Rica nadie va a la cárcel por deudas, excepto por una deuda de pensión alimentaria. Entonces, si una persona no paga un mes de pensión alimentaria y resulta que la deudora, el acreedor alimentario, firma mensualmente el apremio corporal, esta persona se le está sumando estos meses. Hay algo importante aquí. ¿Cómo se mantiene el derecho a cobrar las mensualidades? Necesariamente tiene que haber la firma del apremio corporal de manera consecutiva. Quiero decir lo siguiente: si una persona a la cual le deben la pensión, o sea, el acreedor alimentario, generalmente la madre de los niños, no se apersona al juzgado a firmar el apremio corporal, ese mes que no firmó, no se lo va a poder cobrar al deudor, al deudor alimentario, sino que la única forma que tiene de poder cobrarle mensualmente los meses que dejó de pagar la persona es que el acreedor alimentario firme mensualmente los apremios. Si un mes dejó de pagar, ya para atrás no puede cobrarle lo que le debían, digamos. Serio, es increíble la cantidad de preguntas que están haciendo mamás, Sí, las madres. sí. Y no voy a decir nombres en este momento, pues son un montón, pero todos dicen, mi hijo tiene una pensión, mi hijo. Ok, me quedé sin trabajo hoy. Vamos a hacer el ejercicio básico. Hoy me quedé sin pensión, hoy me quedé sin trabajo. Tengo pensión, X monto. ¿Cuáles son los pasos, para todo el que nos está viendo y los apunten, que debo de seguir en este momento para solucionar o mitigar el efecto que me dejó quedarme sin trabajo en estos momentos? ¿Qué debo hacer para enfrentar esa pensión? Sí. Un poco creo que lo comentábamos al principio. El mecanismo jurídico que existe para rebajar un monto de pensión alimentaria se llama incidente de rebajo de pensión. Es lo primero. Vamos a ver. Ese es el mecanismo jurídico para hacer un rebajo de monto de pensión. Okay. Ahora, hay otro mecanismo, el diálogo. O sea, si entre partes se ponen de acuerdo y determinan voluntariamente, a través de la firma de un escrito con un abogado, rebajar la pensión de manera voluntaria. Provisionalmente. Puede ser provisionalmente o puede ser indefinidamente, ¿verdad? O sea, en esto no hay regla. Pero bueno, si ese mecanismo de diálogo para evitar un proceso judicial existe y se da, maravilloso. O sea, mediante acuerdo de parte lograron poner un monto nuevo, distinto, por 2 o 3 meses y también determinaron en ese mismo documento que al cuarto mes va la pensión con el mismo monto que estaba originalmente. Si eso no se logra, la persona que se vio sin trabajo tiene la posibilidad entonces de acudir ante la autoridad judicial en el juzgado de pensiones a solicitar un incidente de rebajo de pensión para que a través de un proceso judicial se le rebaje entonces el monto de la cuota alimentaria a la que está obligado. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no se resuelve rápido. O sea, la resolución final para que se le aumente o para que se le rebaje a una persona el monto de pensión alimentaria transcurrirán meses.
6, 7, 8 meses o hasta incluso puede que pase un año, dependiendo del juzgado, dependiendo de la cantidad de trabajo que tenga el juzgado, dependiendo de la cantidad de circulante, de expedientes y de atraso que tenga el juzgado. Entonces, la forma más inmediata hoy, para evitar el apremio corporal es la solicitud de autorización por parte de un juez para que la persona que se quedó sin trabajo busque trabajo. Eso es lo que tiene que hacer hoy, digamos. Okay. ¿Por qué? Porque es la única manera y esa sí se va a resolver rápido. Yo he visto que se resuelven incluso en 2, 3 días, algunas, otras en 10 días, rápido, relativamente rápido va a tener una respuesta a la persona. Y el juez le va a decir, ok, busque trabajo, se lo doy por un mes el permiso. Generalmente se otorga solo por un mes, de manera extraordinaria y con fundamento en lo que hoy estamos viviendo, yo creo que la persona puede solicitar la extensión por un mes adicional. Y creería que el juez, viendo las pruebas y lo que está ocurriendo hoy en sociedad, le va a otorgar entonces la autorización para que por un segundo mes busque trabajo. De manera que entonces esta persona va a tener 2 meses para buscar trabajo. Durante estos 2 meses no va a tener que hacer frente a la pensión, pero sí va a tener que pagar después estos 2 montos, ¿verdad? Va a tener que pagarlos de luego. Pero es lo más inmediato. Y el otro beneficio, ya decíamos también, es la autorización al juez para pagar el monto al que me encuentro obligado, pero en tractos. Y entonces así las cosas, si debía 200, 300, 1 millón de colones en pensión, bueno, que el juez le autorice para pagar ese monto en tractos también. Serían los 2 mecanismos inmediatos para que se le resuelva su situación de manera, digamos, ya, para no verse expuesto al apremio. Pero en el mismo acto, yo diría, ya mismo, presentar un incidente de rebajo de pensión que no se le va a resolver rápido, pero que en algún momento el juez lo va a resolver rebajándole el monto, si es que procede, ¿verdad? Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Problemas con su tarjeta de crédito, acoso telefónico por algún tipo de deuda, embargos. Si usted es víctima de este tipo de problemas, lo invito a sintonizar su canal Expert TV al ser las 8 de la noche, el programa Salud Financiera. Volvemos a Salud Financiera. Qué gusto estar con ustedes. Sergio, nos pregunta Ceci González, ¿qué pasa si al niño el papá ya no le quiere pagar pensión por falta de trabajo? O sea, es lo mismo, o sea, existen en la ley de pensiones un articulado que establece cuando la persona no está obligada a pagar pensión, pero el quedarse sin trabajo no exime a la persona de pagar pensión. Nuevamente, aquí está por encima el interés supremo de la persona menor de edad. Si hay algo importante en el derecho de familia y en el derecho de pensiones, es la persona menor de edad y su interés. Tiene que ver cómo paga. Nos escribe Chainín Marín Ugalde. Necesito ayuda. Tengo alrededor de 5 años de pagar pensión, pero la mamá del niño no me deja ni siquiera verlo. Sí. Este tema es complicadísimo muchas veces porque las personas se aprovechan del pago o no pago de la pensión para permitirle al papá ver o no ver a sus hijos. Entramos en un tema de régimen de visitas. Concretamente, y el consejo es buscar un abogado especialista en derecho de familia para que presente ante el juzgado de familia un proceso de régimen de visitas para que a través de la ley entonces el juez obligue a la mamá del niño para que su papá pueda verlo. Pero lo que no está bien es que se juegue con el tema de pago o no pago de pensión, dejo que no lo vea, dejo que no lo vea, dejo que sí lo vea. No tiene nada que ver el tema de alimentos con el tema de visitas, o sea, en todo caso y concretamente con la pregunta es presentar un proceso de régimen de visitas en el juzgado de familia para que a través de una autoridad judicial, que en este caso es el juez, el padre pueda tener acceso a visitar y compartir tiempo con sus hijos.
Me quedé sin trabajo y tengo orden de apremio en este momento. Le expliqué que estaban por liquidarme, pero no hizo caso. No me hizo caso, dice la pregunta. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo decirle al juez que estoy esperando la liquidación para pagar el mes que me corresponde o voy a la cárcel? Sí, en este momento si tiene una orden de apremio, evidentemente está expuesto. Tiene que correr ante un juez de pensiones alimentarias para que el juez de pensiones le dé la posibilidad o de pagar en tractos, si es que solicita el beneficio de pagar en tractos o el beneficio de buscar trabajo. Pero una orden de apremio que en este momento esté vigente, la única forma de traérsela abajo, digamos, la orden de apremio es a través del juez de pensiones. Entonces, básicamente sería que el juez de pensiones autorice o la autorización para buscar trabajo o el pago en tractos. Con cualquiera de estos dos beneficios que autorice, ya se anula la orden de apremio. Excelente pregunta esta que nos manda doña Lilian. Buenas, mi hijo tiene pensión, se acaba de quedar sin trabajo. ¿Pueden ponerme la pensión a mí? Sí, vamos a ver, depende. Claramente procede la pensión en contra tanto del padre como de los abuelos cuando el padre no puede hacer frente al pago de la pensión. No es de manera general, hay que ver el caso concreto para que esto proceda. Pero entonces, en el caso concreto habría que ver cuál es la capacidad o la condición económica de la abuela y habría que ver entonces también el caso concreto, las pruebas que se logren aportar al expediente. Pero de manera general hay que decir que sí, los abuelos perfectamente pueden hacer frente y de hecho sucede en la actualidad que muchos abuelos están pagando el monto de pensión alimentaria que originalmente tendrían que estar asumiendo los hijos. En el caso concreto habría que analizarlo, habría que ver las pruebas y habría que ver las circunstancias, ¿verdad? Pero eventualmente podría. No le digo que sí, porque no conozco el caso concreto, pero de manera general sí existe la posibilidad de que el abuelo asuma el pago de pensión que no puede pagar el hijo. Ana Ramírez nos escribe y nos dice, buenas. Me llamo Ana, mi pareja tiene 3 niñas y el juzgado le puso una pensión de 150,000 por mes por las 3. Él acaba de quedarse sin trabajo, pero aún así le sigue mandando dinero de vez en cuando. Ella dice que eso no le alcanza, que es una cochinada y que a partir de ese momento no las deja ver. Sí, vamos a ver, el que una persona tenga una pensión alimentaria y no esté asumiendo el pago de la pensión, no quiere decir que per se, por ello, no tenga derecho a ver a sus hijos. No es así, ¿verdad? Y no quiere decir que tampoco entre más dinero la persona da de pensión, más tiempo le doy a los hijos para que los vea. O entre menos dinero me dé, menos tiempo le doy a los hijos para que lo vea. Eso es utilizar a la persona menor de edad como un objeto. Y resulta que la persona menor de edad es precisamente eso, persona. No se puede utilizar como un objeto al niño, a la niña, a los hijos. Son personas y el tratamiento que se le debe dar es de persona. Lo más importante en derecho de familia, en derecho de pensiones, es el interés superior de la persona menor de edad. Causarle el menos posible daño emocional y psicológico al niño, a la niña. Los problemas que tienen entre mayores, los padres de los hijos se resuelven entre mayores, pero no pueden venir a sufrir las consecuencias de esos problemas los niños. Precisamente el derecho viene a garantizarle al niño bajo el interés protector. Entonces, si el padre no paga la pensión, bueno, demándelo por pensión alimentaria, pero no por eso no le impida que el padre vea a los hijos. Si es que es un buen padre de familia, aunque claro, alguien podría decir, no, es que si no paga la pensión ya de por sí eso es un mal padre. Puede que sí, puede que no. Hay que verlo en el caso concreto y de manera amplia. Muchas veces, dependiendo del momento, la posibilidad económica de pagar la pensión no está, pero no por eso es un mal padre de familia, ¿verdad? Entonces, y bueno, para contestar la pregunta, el padre que se ve ante ese problema, no le toca más que presentar un proceso de régimen de visitas para poder ver a sus hijos. Y la madre, pues entonces, debe pedir el proceso de pensión para que le den la pensión. Y si no lo paga, pues pedir a premio, pero no jugar con los hijos. Sergio,
¿En qué casos es que uno no paga pensión? Ok. El artículo 173 del Código Familia lo que establece es que no existe obligación para proporcionar alimentos en 7 supuestos casos. Ya decíamos antes, el uno es cuando el deudor, la persona que tiene que pagar pensión, no pueda suministrarlos sin desatender sus propias necesidades alimentarias o sin faltar a la misma obligación de alimentos con otras personas. Otra es cuando quien los está necesitando deja de necesitarlos, o sea, cuando la persona que está recibiendo la pensión por alguna razón deja de necesitarlos. Bueno, en ese caso concreto ya no habrá obligación de pagarla. Claramente hay que solicitarlo a través del juez, ¿verdad? En caso de injurias, faltas o daños graves de la persona que está dando alimentos contra la persona, del alimentante contra el alimentado, excepto entre padres e hijos. Esto. Hay otro supuesto que es cuando el cónyuge haya incurrido en abandono voluntario y malicioso del hogar, o se compruebe que ha cometido adulterio. Bueno, en este caso no habrá que pagar pensión alimentaria en contra del excónyuge. Otra importante momento de cuando no hay obligación de pagar es cuando la persona ha adquirido mayoría de edad. O sea, la pensión alimentaria en Costa Rica es hasta los 18 años de edad. ¿Qué sucede? Que si de los 18 años a los 25 la persona sigue estudiando, no genera un ingreso económico porque no tiene un trabajo y se dedica a tiempo completo a estudiar, bueno, el acreedor, el padre, tendrá que seguir asumiendo la pensión hasta los 25 años de edad. Pero si el padre logra demostrar que su hijo cumplió 18 y después de los 18 ya no estudia, es alguien que está todo el día en la casa ahí sin hacer nada, bueno, entonces estará eximido de pagar la pensión. Claramente tiene que también pedirle al juez que lo exonere de ese pago de pensión. Entre excónyuges, cuando el beneficiario contraiga nuevas nupcias, ¿verdad? Cuando después de un divorcio el ex esposo se obligó a pagar una pensión a la ex esposa, pero resulta que esta ex esposa se casa por segunda vez, bueno, ya perdió el derecho de pensión. Y otra importante también, cuando el demandante de alimentos haya incumplido los deberes alimentarios respecto de su demandado. Si legalmente debió en su momento procesal oportuno haber cumplido con tal obligación. Pasa esto muchas veces con padres que le ponen la pensión a sus hijos, pero resulta que fueron padres que nunca velaron por sus hijos cuando ellos eran niños, pero luego los hijos crecieron, se hacen profesionales, tienen trabajos importantes y un ingreso económico. Bueno, resulta que muchos padres vienen a los años y le meten una demanda de pensión alimentaria a estos hijos de los cuales se desatendieron desde siempre. Pareciera que ahí también entonces la ley establece una exoneración para el no pago de pensión contra esta persona que no me dio alimentos cuando yo les necesitaba y él debía habérmelo suministrado. Sergio, viendo todo el panorama económico de Costa Rica, sacamos por deducción que las demandas de pensión y premios corporales van a aumentar en estos meses. La falta de trabajo va a ser una constante hacia arriba prácticamente todos los días. Hay más despedidos todos los días, personas que se quedaron sin trabajo o que se les redujo las jornadas laborales. Para despedir el programa, ¿qué consejo le dan a esas exparejas que en estos momentos se encuentran en este conflicto de intereses? Porque ocupamos darle una solución para este tiempo que va a ser temporal, pero que no sabemos cuánto va a durar. Sí, indudablemente los juzgados de pensión alimentaria van a tener mucho trabajo producto de esta situación que estamos viviendo. Mi primer consejo sería el diálogo, ¿verdad? O sea, ya de por sí la situación que estamos viviendo es bastante difícil como para provocar un conflicto más. Entonces, si a través del diálogo las personas se pueden poner de acuerdo en establecer de manera momentánea y mientras dure la circunstancia un monto de pensión alimentaria X,
ya sea redujéndolo, o sea, en el monto que se pongan de acuerdo, bueno, ahí sería, digamos que, la mejor forma de arreglar un conflicto. Si a través del diálogo es imposible, porque ciertamente hay parejas a las que se les complica entrar en diálogo, o exparejas, la forma correcta de hacerlo es a través de un proceso judicial. Entonces, ya le tocará al deudor alimentario solicitar o el proceso de rebajo de pensión, o la autorización para buscar trabajo, o la autorización para pagar en tractos. Le tocará al juez, con fundamento en las pruebas, entonces, otorgar el permiso de trabajo, otorgar el permiso para pagar en tractos, o finalmente incluso reducir el monto de pensión si así se lo solicitó. Le tocará también al acreedor alimentario, pasado este tiempo, esta circunstancia, si es que se le rebaja la pensión al deudor, bueno, solicitar posteriormente el acreedor el proceso de aumento de pensión. O sea, mediante incidente, venir a pedir que aquello que se le rebajó por haber estado en la circunstancia que hoy estamos viviendo, por haber pasado y por tener hoy un nuevo ingreso a la persona, bueno, que se le aumente. Esperar hoy en día, ver qué va a suceder con el proyecto de ley que está presentado en la Asamblea respecto de que durante o mientras dure la pandemia, no se detenga el apremio corporal, no se acceda a él. Por ahí anda un proyecto, ¿verdad? Ya decíamos que busca que se detenga el apremio corporal en pensiones alimentarias por unos meses. Habrá que esperar a ver qué pasa con eso. Si no sucede nada, seguirán adelante los apremios y puede pasar dos cosas. Entonces, si se comienzan a dar permisos de autorización de buscar trabajo, más bien se van a detener los apremios, ciertamente, ¿verdad? E incluso mucha gente que hoy guarda prisión por temas de pensión seguramente van a salir porque el juez le va a otorgar el permiso de trabajo. Y si se deniegan, pues bueno, de ahí lo que va a pasar más bien es que las cárceles se van a llenar más de personas que están ahí por no poder hacer frente al pago de una pensión, pero que definitivamente sabemos que es consecuencia inmediata de la condición económica del país en este momento. Es innumerable la cantidad de empresas, restaurantes, hoteles que han cerrado sus puertas y que como consecuencia inmediata han tenido que despedir personas. Bueno, de ahí, si a estas personas no les dan un permiso de trabajo o la posibilidad de pagar en tractos, probablemente veremos nuestras cárceles llenas de personas por no pago de pensión alimentaria. La intención de este programa ha sido en todo momento buscar soluciones para ambas partes. Bien lo dice el licenciado Sergio, el diálogo es la primera solución que debemos de tener en nuestra agenda para este caso en específico, que son las pensiones alimentarias. El coronavirus hizo que Costa Rica, como nunca se había visto, don Sergio, se pusiera a dialogar. Los bancos dialogando con sus clientes, las financieras negociando con sus clientes, extendiendo plazos, los dueños de alquileres también con respecto a locales comerciales y con casas, porque es la única forma de sacar esta tarea adelante. No ganamos nada sacando a una gente de la casa, no ganamos sacando a una empresa de un local, pero tampoco ganamos nada metiendo al proveedor de alimentos a la cárcel, porque lo que necesitamos en este momento es que las familias estén seguras y que tengan lo que realmente necesitan. Es el consejo más grande que podemos dar en este momento. Primero, dialoguen. Si el diálogo no sirvió por A o por B motivo, entonces tendremos que acudir a los tribunales de justicia, en este caso al juzgado de pensiones, para que resuelva en cada caso particular cómo se va a proceder. Fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Hasta luego.